Venga, Fernando. Venga, empiezo. Pues quería empezar, bueno, espero que estéis bien, me alegro de veros. Quería empezar diciendo que, a diferencia de las charlas que hemos tenido antes, de los compañeros que han hecho una exposición sobre otros temas, este tema es un poco diferente porque no es un proyecto que se ha realizado ya, no es un experimento que forma parte de una línea de investigación de mi tesis doctoral ni de la de Ana, sino que es un proyecto que escribimos hace unos meses como una idea para pedir algún proyecto del plan propio de los GR y tal, que al final no salió, pero que con esto quiero decir que es muy diferente a lo que nosotros solemos hacer. Entonces estamos un poco más inseguros en el tema, pero bueno, quizás no sea la mejor charla para que se grabe o la primera charla a ser grabada, pero no pasa nada. Empiezo. El título de la presentación: etiquetas nutricionales y regulación de ingesta, de aplicaciones para la prevención de la obesidad, ¿vale? Como acabo de decir, al ser una idea de proyecto, os voy a hablar un poco de dónde sale la idea, un poco de teoría, las hipótesis y los objetivos de esta, y un poco de la metodología aproximada que hemos diseñado para para estudiar las hipótesis, ¿no? Pero no hay ni resultados ni nada. Bueno, empiezo. La obesidad es un problema de salud pública muy grave hoy en día, en la mayoría de las sociedades actuales. Y el origen de esta es multicausal, ya que se considera que son varios los factores que pueden tener un papel importante en el desarrollo y en el mantenimiento de la misma. Factores como los ambientales, los genéticos, los cognitivos y los biológicos eh, están relacionados con el desarrollo de la obesidad. Dentro de los que son los llamados factores ambientales estarían los ambientes obesogénicos, que son unos tipos de ambientes que se caracterizan porque hay una omnipresencia de claves señalizadoras de disponibilidad de alimentos, y esto hace que se incremente las ganas de consumir. Estos ambientes obesogénicos se caracterizan por alta variabilidad y disponibilidad de productos alimentarios similares, con un alto contenido calórico y entornos que favorecen el sedentarismo. Para poner un ejemplo más llano, estos ambientes obesogénicos, que como digo se caracterizan porque hay un montón de claves que te llaman al consumo de comida y te hacen tener esas ganas de comer. Un ejemplo claro sería Pedro Antonio a las 4 de la mañana un sábado. O sea, tú vas caminando por Pedro Antonio y no hace falta que tú tuvieras hambre para que a ti te entren ganas de comerte algo, porque estás permanentemente viendo claves del olor de los kebabs, de las señales de la comida rápida y tal, que te hacen tener ganas de consumir, ¿no? Como vemos aquí, un ejemplo con la imagen de la clave, que sería la famosa M de McDonald's. El aprendizaje en sí juega un papel muy relevante en muchos procesos de ingesta. Nuevamente, como acabamos de ver, un ejemplo son las claves señalizadoras de la ingesta que he dicho, ¿no? En concreto, vamos a centrarnos en un fenómeno que se llama Flavor Nutrition Learning, el aprendizaje de sabor nutriente. Este aprendizaje hace referencia a la capacidad de asociar a unas propiedades orossensoriales, el sabor, unas consecuencias por ingesta, serían calorías, ¿no? Dicho de otra manera, cuando, por ejemplo, en experimentos que se han hecho con animales, cuando a las ratas se le presenta un aroma nuevo, como la vainilla, emparejado de una sustancia con alta en calorías, como la maltodextrina, esto produce una preferencia por dicho sabor nuevo cuando se presenta en solitario, ya que aprenden las ratas que la vainilla señala un alto contenido calórico. Este aprendizaje se da de manera más fuerte cuanto más hambre tiene la rata. Esto se ha considerado un mecanismo adaptativo, ya que ayudaría a los animales en condiciones de escasez o animales que hagan por sobrevivir, a preferir aquellos alimentos que le proporcionen las calorías necesarias. Y de la misma manera,
también podría ayudar a regular la ingesta masiva de calorías a través de la saciedad condicionada, que sería un fenómeno, como digo aquí, que surge a través de este aprendizaje. A través de las consecuencias por ingesta de un alimento, aprendes a regular tu ingesta y a comer en proporción de ello, ¿vale? Si tenéis alguna duda o lo que sea durante la presentación, preguntádmela por bien o por chat o activar los micrófonos y ya está, ¿vale? Y yo me pongo a hablar aquí a mi bola muy rápido. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Existe este aprendizaje del sabor de un alimento, de lo que comemos, a las calorías que tiene? El caso es que en experimentos humanos se han encontrado resultados muy inconsistentes. Y hay mucha evidencia mixta a la hora de probar este fenómeno. El por qué no se encuentra esto no está claro, pero hay que tener en cuenta que al llevar esto al laboratorio hay muchos problemas metodológicos para estudiar este fenómeno en personas, porque te enfrentarías a muchas barreras metodológicas como la experiencia previa con sabores y los alimentos a utilizar. Pero además de estos problemas metodológicos que se pueden dar a intentar ver si las personas también tenemos este aprendizaje sabor-nutriente, se ha señalado que la propia naturaleza de los ambientes obesogénicos eh, también puede estar relacionada en el hecho de que no desarrollemos el aprendizaje de sabor-nutriente. Como hemos dicho antes, vivimos en unos ambientes donde estamos expuestos a una gran oferta de alimentos similares con un abanico muy amplio de calorías y este amplio abanico de diferentes alimentos con unas diferentes características y unas calorías tan diferentes imposibilitaría la asociación entre las características sensoriales específicas de un alimento, el sabor de un alimento y las consecuencias o ingestas concretas del mismo, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo que se va a ver mucho más claro. El ejemplo que digo es aquí el artículo de Hartman y colaboradores. En este estudio lo que hicieron en un estudio de mercado en los principales supermercados británicos y se observó que un fiador inglés puede encontrar hasta 61 tipos de pizza diferentes, de diferentes marcas, catalogadas como sabor pepperoni en los supermercados más comunes y que la variabilidad calórica entre estas pizzas oscilan entre 500 y 2000 calorías. ¿Qué quiere decir con esto? Que un ciudadano inglés medio puede encontrar en los diferentes supermercados hasta 71 tipos de pizzas que entran dentro de lo que son una pizza de pepperoni. Pero es que hay muchísima variabilidad en la caloría, en las calorías que tienen estas pizzas. Entonces, tú no vas a poder aprender cuánto te engorda o cuántas calorías te aporta ese alimento, porque al haber tanta variabilidad, ese aprendizaje es muy difícil que se dé. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos? Antonio, no sé. Fernando, mira una cosa. Es que en el estudio, por ejemplo, este que acabas de indicar, tú no sabes si el que los humanos no hagan la asociación, en el caso de la pizza, es porque hay una pizza con un sabor con un montón de calorías diferentes, dependiendo del tipo de pizza, y por eso no se puede hacer asociación, o bien, porque aparte de las diferentes calorías que puede tener la misma pizza, el sabor de las diferentes pizzas, aunque todas sean de pepperoni, es diferente. Claro, pero en este estudio no se estudiaba el concreto el aprendizaje de sabor nutriente, solamente es un estudio de mercado para ver, como ejemplo, la cantidad de alimentos de un mismo tipo, aunque haya diferencia entre un sabor, que estamos expuestos, ¿sabes? Solamente es para ejemplificar la característica de los ambientes obesogénicos que he dicho. Vale. O sea, yo entiendo que sí hay una diferencia entre el sabor de la pizza de pepperoni Casa Tarradella y Doctor Elker, pero claro, tú no vas a poder saber cuántas calorías te aporta el concepto pizza de pepperoni, ¿no? Vale. ¿Sí? Me escriban por aquí que Isa está intentando entrar, pero que no lo deja. ¿Es con el enlace bueno? ¿Que no les dejo? A ver, un segundo. A mí no me aparece aquí. Pásale esto. Bueno, perdona, sigo. Vamos a poner más ejemplos. Lo mismo que he contado con las pizzas,
pasaría con los productos Zero y Light. Por ejemplo, el sabor dulce, el cual debería de estar asociado con un alto contenido de azúcar y por consiguiente con un alto contenido calórico, debido a la inconsistencia en la que nos encontramos con estos ambientes oxigénicos, ya no es sinónimo dulce de azúcar, ya no es sinónimo algo dulce con algo altamente calórico. Aquí vemos que, por ejemplo, lo que pasa con la Coca-Cola, tú puedes estar acostumbrado a estar tomando la Coca-Cola con un producto muy dulce, pero no tiene nada de azúcar en comparación con otro tipo de Coca-Cola con un sabor muy similar que varía la cantidad de azúcar muchísimo. Entonces, ese aprendizaje o no se da o se está rompiendo. Ya no asocias tus dulces igual a calorías. Aquí vemos una imagen sacada de un paper directamente que viene a poner otro ejemplo, ¿no? Que dice que si viviéramos en un ambiente, aquí en este caso ponen las cookies, las galletas, ¿no? Donde solo existiría un mismo tipo de galleta, podríamos aprender que el sabor de la galleta y otras propiedades de la galleta conllevan a una saciedad concreta o a una cantidad de calorías concretas. Eso en un escenario donde solo existe una marca de galletas, pero al existir muchas marcas de galletas distintas y con unas propiedades diferentes, esa saciedad ya no se vuelve predecible. Una alternativa a esto, al hecho de que las personas tengamos una incapacidad de desarrollar el aprendizaje sabor-nutriente, los seres humanos a su vez podríamos estar utilizando otros métodos, nos podríamos estar guiando por claves externas como símbolos o señales que nos puedan ayudar a asociar a unos determinados valores calóricos y nos ayuden a predecir las calorías que tiene un alimento en concreto. En vez de guiarnos por este aprendizaje que se ha visto bien en animales que en humanos es duda, pues podríamos utilizar señales externas como las etiquetas que proponemos aquí para guiarnos y aprender de las calorías que tienen los alimentos. La idea principal en la que se basa nuestra propuesta de estudio es que las etiquetas nutricionales en sí, las etiquetas nutricionales de los alimentos, podrían funcionar como esta clave externa que decimos y, por tanto, podrían ayudarnos a regular nuestra ingesta. Vale. Para eso nos hemos fijado en otros estudios un poco diferentes a lo que hemos hablado, no relaciona directamente con los aprendizajes que hemos visto. Estos estudios han observado en varias investigaciones que en tareas de búsqueda visual, cuando se muestran imágenes de comida, estas imágenes de comida presentan unos tiempos de detención menores que en comparación con otro tipo de imágenes neutras. Cuando se les pedía a los participantes que localizaran una imagen en target entre un conjunto de imágenes distractoras, se observa que hay unos tiempos de detención menores en imágenes de comida en comparación con otro tipo de imágenes. Este resultado se hipotetiza que podría estar relacionado con algo de carácter evolutivo, ya que al ser la comida un estímulo biológicamente relevante, podría ser lo que haga que sea más interesante y haga que se procese de manera más rápida. Lo interesante para nosotros de este efecto que se ha encontrado es que se ve alterado por varios factores diferentes. Un ejemplo son los trastornos alimentarios. Por ejemplo, este efecto que acabo de decir de la comida tarea de búsqueda visual, con participantes con problemas de bulimia u obesidad, este tipo de participantes obtienen un efecto mayor que participantes sin dichos problemas. De la misma manera, también se encuentra una relación con el índice de masa corporal. Se encontró una relación directa. A mayor índice de masa corporal, más grande era el efecto de facilitación de las imágenes de comida frente a imágenes neutras. El estado motivacional, también se ha visto que hay una relación. El estado motivacional no es otra cosa que el hambre que tenga el participante a la hora de hacer el experimento. Cuanto más hambre tenga el participante, mayor es el efecto de facilitación. Y por último, lo que para nosotros es muy importante es el valor nutricional esperado. Este valor nutricional esperado de los alimentos utilizados se ha visto que influye en un mayor efecto de búsqueda visual. ¿Qué quiere decir esto? Se observa que imágenes de alimentos altamente calóricos obtienen un efecto de facilitación mayor que alimentos en bajo contenido calórico. Esto podría indicarnos que sí hay un conocimiento previo de las calorías
de los alimentos y que sí influye esto en nuestra conducta. O sea, sí nos podría estar indicando que lo que hemos hablado al principio del aprendizaje de sabor-nutriente, sí podría haber algo parecido en humanos. Sin embargo, esta asociación podría no haberse creado por una experiencia directa, como los ejemplos que hemos hablado anteriormente, sino que podría haberse dado por el conocimiento general que tiene de que una hamburguesa tiene más valor calórico que una ensalada, pero es un conocimiento más general y no creado de manera directa. Además, en estos estudios hay problemas metodológicos, como que, por ejemplo, se utilizan alimentos que son muy extremos. Por ejemplo, aquí que pongo el ejemplo de la hamburguesa a la ensalada, es muy difícil hacer este experimento bien a nivel de método, porque aparte de que esos alimentos, como digo, de manera general tú ya los asocias con alto contenido calórico o bajo, estás utilizando ejemplos que son muy de extremos. Además, bueno, como he dicho, al no ser un aprendizaje de manera directa con estos alimentos en concreto, también puede haber mucha diferencia cuando esto se lleve a la vida real, porque puede haber distintos tipos de ensaladas que sean de esta precocinada o con un tipo de salsa y queso, que no sé qué, que llegan a tener un aporte calórico más elevado que una hamburguesa simple que tú te hagas en tu casa casera. Entonces, ¿Puedo hacerte una pregunta, Fernando? sí, claro. Que quiero decir, me parece bien esa asociación de valor nutricional esperado, pero esa correlación con la búsqueda visual puede ser también por apetecible, no solo por... Quiero decir, yo no sé cuánto contenido calórico tiene la ensalada y cuánto tiene la hamburguesa, pero a mí me apetece más una hamburguesa, miraré a la hamburguesa, pero no por el contenido nutricional esperado, sino por apetecibilidad. Claro, otro problema de método que se encuentran a hacer este estudio es que tienen que controlar muy bien las preferencias de los participantes. Por eso cuando he dicho antes, al principio, cuando he dicho, parece que hay una evidencia mixta, a ver si hay un aprendizaje de sabor-nutriente. Es que cuando digo que es muy difícil encontrar ese aprendizaje de sabor-nutriente humano, es que a nivel de método, imagínate, como tú dices, pues a ti, tú ves esa imagen y a ti te apetece más la hamburguesa, entonces es muy difícil, Sí. ¿sabes? Ok, gracias. Bueno, sí, espero que haya quedado más o menos claro de lo que va el asunto. Ahora pasamos a ver un poco los objetivos de nuestro estudio en concreto. Como objetivo general tendríamos el estudio del papel de las etiquetas nutricionales como claves externas y su posible influencia en el comportamiento alimenticio. Y de manera más concreta, teníamos que ver si este efecto de facilitación de las imágenes de comida en tarea de búsqueda visual podría modularse por un aprendizaje previo. Ahora lo pongo así que parece muy complejo, pero ahora cuando me ponga a hablar del método, se va a entender mejor. Otro objetivo específico sería el demostrar la relevancia de la experiencia previa y la familiaridad, un poco como ha dicho Antonio, con los alimentos usados en el experimento y ver si esa experiencia previa y la familiaridad que tenemos con los alimentos modulan el efecto de la tarea de búsqueda visual. Y por último, también nos gustaría encontrar, aparte de la evidencia de la tarea de búsqueda visual a través de tiempo de reacción, como se ha hecho anteriormente, ver si a través del registro de actividad ocular o otro tipo de tener otra variable pendiente que también nos dé la razón y nos muestre evidencia de este efecto. Vale. Entonces, la metodología que propusimos de manera general para el primer experimento sería con una muestra aproximada de 60 participantes, controlando muchos factores importantes como el índice de masa corporal, trastorno alimentario, que esos participantes no estén en régimen especiales, intentando controlar las preferencias iniciales de los participantes sobre las imágenes de alimentos que utilicemos, el estado motivacional de los participantes, que estén hambrientos, que no estén hambrientos. Coge un número de participantes de 60 más o menos, que haya un grupo control que solo realice la parte de la tarea de búsqueda visual, no la otra parte que ahora paso a explicar. Y de los estímulos a utilizar, lo que usaríamos son imágenes de 3 categorías de imágenes diferentes. Imágenes de alimentos, que serían el target, imágenes de animales, que serían target neutro, distractor, imágenes de coche, que serían target neutro, distractor también.
También estas imágenes controlaríamos los valores calóricos y la frecuencia de consumo de las imágenes a utilizar. Utilizaríamos bases de datos para intentar cuadrar que las imágenes que utilizamos tengan unos valores calóricos no extremos y una frecuencia de consumo que todo el mundo lo conozca de una misma manera, ¿no? Y lo que jugaríamos sería con estas imágenes, se le crearían grupos de imágenes de comida con alto valor calórico y bajo valor calórico, pero serían unas calorías que nosotros le daríamos de manera artificial y se contrabalancearía, hay un contrabalanceo para la asignación de cada imagen una caloría. Cada participante vería la misma imagen, pero asociada a una caloría diferente para controlar el uso de una imagen en concreto en sí. La tarea consistiría en 3 fases. Una primera fase que sería una fase de aprendizaje, una segunda fase que la harías tanto el grupo experimental como el grupo control, que sería la tarea de búsqueda visual, y una tercera fase que sería la fase de aprendizaje. En la fase de aprendizaje se le presentaría a los participantes una serie de imágenes y se les pediría que intentaran aprender unos valores numéricos asociados a cada una de ellas. Y se les diría que lo intentaran recordar de la mejor manera, porque al final del experimento se le iba a preguntar por ella, ¿vale? Entonces aquí vemos en el ejemplo, hay 10 imágenes de comida, en este caso para ejemplificar hemos utilizado el queso, porque es un alimento común, familiar y con una variabilidad calórica con la que podemos jugar. Y imágenes neutras hemos utilizado vehículos y animales. Entonces, en la primera fase de aprendizaje se le presenta todas estas imágenes y al lado, pues, este queso tiene tantas calorías, este coche consume tanto cada 100 kilómetros, este animal tiene una velocidad máxima de tal, ¿vale? Después pasaríamos a la tarea de búsqueda visual, una tarea muy sencilla, en la que los participantes ven un total de 6 imágenes en un intervalo de exposición muy corto y deben de responder lo más rápido posible si hay una imagen diferente o son todas las imágenes iguales, ¿vale? Dentro de esta tarea de búsqueda visual hay diferentes tipos de ensayos. Este que estamos viendo en pantalla sería un ensayo tipo target de alimento alto calorías. ¿Qué quiere decir? El participante en este tipo de ensayo debía pulsar que sí, una imagen es diferente. Pero una imagen es diferente, en concreto es una imagen que muestra comida. Y en concreto es una imagen que muestra comida que ha sido asociada con alto contenido calórico. Porque también podría darse el caso de que sea una imagen target de alimentos bajo calorías, donde tendría que pulsar que sí, que hay una imagen diferente, pero el alimento que se está mostrando se haya asociado previamente a un contenido calórico diferente, un contenido calórico bajo. También habría imágenes, ensayos tipo target neutro, donde también habría que pulsar que hay una imagen diferente, pero es un animal. Y evidentemente tendría que haber una gran cantidad de ensayos sin ausencia de target, no tendría que pulsar nada, ¿ok? Y por último, como digo, el grupo experimental pasaría a una fase de test de aprendizaje para ver si realmente aprendieron de manera óptima los valores calóricos a los alimentos utilizados. No se le preguntaría por si aprendieron bien el tema de los vehículos y los animales, porque a nosotros realmente esa información no nos importa al principio. Lo que pasa es que tenemos que hacer que los participantes estudien unos valores numéricos asociados también a las imágenes de relleno para que la exposición previa sea igual que las imágenes talle y la cantidad de información asociada a cada una sea igual, porque si no estarían descompensadas. Fernando, Dime. ¿por qué no les preguntáis antes, aunque tengáis que preguntarles por los otros estímulos también? ¿Os arriesgáis a que no lo vayan a aprender un poco? Cuando yo hablo aquí de la fase de aprendizaje está un poco en bruto, pero habría que ver bien cómo se hace para asegurarnos de que haya un mínimo aprendizaje, ¿vale? O sea que seguramente si esto se lleva a cabo no sea simplemente toma 10 imágenes y un número, te lo quito y empieza la tarea, sino sea que te las pongo varias veces y al final de la fase de aprendizaje me aseguro de que tengas una idea. Lo importante, que no lo he dicho aquí, no es que tú sepas, a mí no me importa que los participantes sepan en concreto las calorías que tienen un queso. Lo que quiero hacer es que los participantes categoricen un queso como alto contenido calórico o como bajo contenido calórico, ¿sabes? Hay cinco quesos que tienen muchas calorías y 5 quesos que son bajos. Entonces, de esta manera, los participantes lo van a estudiar y por lo menos de manera aproximada van a poder categorizar. Esa categorización es la que yo espero
que module el efecto de la tarea de búsqueda visual, ¿sabes? Ujú. Yo espero que, como he dicho en la introducción, en estos ensayos se encuentre el efecto básico de somos más rápidos en imágenes de comida que en imágenes neutras, pero además en este queso altamente calórico sea todavía el efecto mayor que en este queso de baja calorías, ¿vale? Vale. Pero sí, no sería tan simple que solamente mostrar imágenes y el número. Fernando, mira, una pregunta. ¿Qué tarea iba a utilizar de aprendizaje? Que no sé si la has dicho. La primera. Sí. Es decir, le presentas la imagen y el valor calórico varias veces, ¿o cómo? Claro, es lo que le he dicho a Marta. Lo que se propuso al principio era repetir varias veces la imagen asociada a un número y quizás al final hacerle un test para ver si terminando la fase de aprendizaje tiene un conocimiento óptimo del valor numérico asociado a la imagen. Ya, es que yo había pensado mientras hablaba, digo, bueno, pues una tarea para asegurarse que saben el valor calórico de los quesos, el sujeto, y luego presentarle pares de tipos de queso y que señalen cuál es el de mayor caloría. Sin embargo, esa Claro, tarea sí, pero no es buena. No es buena en la fase de aprendizaje, digo, porque si lo haces así, el sujeto durante esa tarea de decisión va a estar comparando la forma visual de los quesos. No sé si me explico. Y tú no quieres luego que sea por algo visual, sino porque han asociado una cantidad calórica a cada uno de los tipos de queso. Claro. O sea, que esta tarea no valdría, tendría que ser algo de presentar varias veces queso con valor calórico y así. Yeah. Es que eso habría que darle muchas vueltas, igual que la cantidad de imágenes distintas que se utilizan. Pero ya, también esto es un poco en bruto, como he dicho al principio de la presentación, ¿no? Vale. También al final, en la fase de test, habíamos pensado preguntarle que digan cuántas son las calorías exactas del queso y también hacerlo algo más general, que los ordenen, por ejemplo, o digan si pertenecía a quesos con alta cantidad calórica o baja, ¿sabes? Porque quizás no se acuerden nadie se acuerde exactamente de las calorías, pero bueno, tampoco nos importa. Vale. Esto sería el experimento básico, el que deberían empezar. Y después, a continuación, hay una serie de manipulaciones que nos parecen interesantes para seguir por esta línea. La primera sería, de manera más exhaustiva, controlar la familiaridad y lo que conocen los participantes de los alimentos que presentamos. Porque claro, como había dicho Antonio antes, hay aquí un problema de experiencia previa. Nuestro estudio también se puede ver fastidiado por esa experiencia previa que tenga la gente con unos quesos. Entonces, sería utilizar bases de datos, como he encontrado varias, bases de datos de imágenes, donde tienen catalogados factores como familiaridad del alimento. Y además hay otra base de datos muy, muy chula que utilizan, bueno, son imágenes de alimentos ficticios. Entonces te quitas ese alimento, ese problema de la familiaridad de la experiencia previa. Son paquetes o determinadas imágenes que hacen referencia a alimentos, pero el participante no lo controla. Entonces, pero bueno, eso sería la primera idea. El siguiente paso a hacer después del experimento 1. El siguiente, como he dicho, sería meter el eye tracker. Pero, Fer, Dime. pasa lo de antes, controlarías lo que haría es las dos condiciones, es decir, alta calórica y bajo calórica, controlar la familiaridad dentro. Claro, la idea del estudio sería igual, pero cambiando un poco los estímulos que utilizamos. Okay, o sea, quizá hay un problema porque a mí me gusta mucho el queso de cabra y ese queso no lo he probado nunca. Entonces, yo te voy a decir una cosa como beso oficial, pero así en general, rápido, es que pero porque se me ha inculcado desde pequeño, yo miro las etiquetas nutricionales de todo, pero luego yo me siento en la mesa y saco la comida y digo para adelante y me da igual y me apela la etiqueta. Pero yo comprándolo la miro, yo sé lo que tiene calorías, pero cuando yo me siento me entra ansiedad, y se me va la olla y me da igual la etiqueta nutricional. Yo lo digo así, pero bueno, que tiene que influir, pero que, por ejemplo, en mi caso, como creo que en gente no obesa, a lo mejor sí te saldría, pero en obesos, yo creo que se les va la olla comiendo y les da igual. Pero bueno, estaría bien. Eso sí, vale, sigue, perdón. No, me encanta. Bueno, sigo. Después sería, como he dicho anteriormente, intentar meterle el eye tracker,
quizás la tarea sea poco sensible y quizás no sea incapaz de ver la diferencia entre si existe realmente una ventaja de las imágenes de alimentos frente a las neutras y en concreto hay una ventaja de imágenes de alimentos de alta caloría frente a la baja caloría, aparte de ver de otra manera el efecto, ver en qué momento de la tarea de búsqueda visual se da esa mejora, si en un proceso de búsqueda o después en un procesamiento o algo así. Pero bueno, eso sería como idea para ampliar el estudio. Y otras manipulaciones interesantes serían manipular el estado motivacional de los participantes, o sea, coger, por ejemplo, dos grupos con personas con más hambre y otras personas con más hambre, o hacerle un cuestionario y después hacer una correlación y ver si este efecto se ve alterado por el estado motivacional. Otro sería hacer correlación o grupos, como he dicho, del índice de masa corporal. Todos estos son factores que ya he dicho al principio de la presentación que se ha visto que alteran el efecto básico de la tarea de búsqueda visual. Otro muy chulo sería la manipulación del estilo de la etiqueta. O sea, aquí seguramente muchos estáis pensando, bueno, el título de la charla es etiqueta nutricional, pero yo aquí no he visto nada de etiqueta nutricional, ¿no? En la fase de aprendizaje sería intentar, como he dicho a Pedro, hacer algo más complejo, una tarea de aprendizaje más compleja y aquí jugar de la manera más ecológica posible con la etiqueta de alimento que le muestre el valor nutricional o aparte de poner solamente una forma con que se parezca a una etiqueta con el valor nutricional, jugar con colores, señales, otro tipo de claves más intuitivas que le permita hacer el aprendizaje de manera más fácil. Ahora, sinceramente, estos estudios, una de las razones por las que empezamos a leer sobre esto era que vimos que en revistas de psicología relacionada con el consumo de alimentos y tal, hay una tendencia ahora al estudio de esto, de las etiquetas nutricionales. Hay un montón de estudios que están publicando porque hay un montón de países que están muy interesados en desarrollar etiquetas que te hagan más fácil entender las valores nutricionales de un alimento. Por ejemplo, en Reino Unido creo que es obligatorio el uso de estas que se llaman traffic lights, que es como un semáforo, vaya, te dice de manera muy visual y muy rápida de diferentes tipos de valor nutricional, azúcar, calorías, tal, cómo es el alimento en comparación con otros. ¿Cuál es el alimento en comparación a una media o en comparación a un consumo diario recomendado? Y por último, ya, si nos venimos muy arriba, sería meterle potenciales para esta tarea de búsqueda visual, verla así, con componentes relacionados con eso, con tarea de búsqueda visual, se encuentra diferencia entre alimentos de alta y baja caloría. Pero ya eso sería, si todo sale bien. Y ya está. ¿Sí? Fer, tengo otra duda, perdón. Dime. ¿Por qué no os planteáis en el primer experimento meter ya los alimentos desconocidos? Es decir, a lo mejor generar una categoría que sea pues los quesos, pero otra que sea alimentos, es que no sé qué alimentos pueden ser desconocidos, pero o inventados por vosotros y ver ya cómo funciona ese alimento desconocido en el primer momento. Desde el primer momento soy como muy cuidadoso con la selección de los estímulos. Es que, claro, del primer experimento lo que pasa es que nosotros jugamos entre un intento de réplica de experimentos anteriores, donde solamente estudiaban ese efecto de facilitación de las imágenes de comida y meterlo en lo nuestro. Entonces, estamos ahí entre cambiar directamente ya mucho el método, como tú dices, hacerlo de alimentos falsos, que sería más complicado también, todo se ha dicho. O intentar primero acercarnos más a una réplica con nuestro cambio, bueno, pero sí. Realmente el experimento 1 y la manipulación del experimento 2 que proponemos estarían muy de la mano. Sí, es que a lo mejor, bueno, pensando en el número de participantes que queréis tener, a lo mejor podríais ampliar el número de participantes para que os ayude más a controlar las diferencias individuales y reducir, liberar un poco más el método, hacerlo más a vuestro aire más que replicar. No sé, vaya, yo soy economizadora de experimentos ahora. Está bien. Sí, es una idea. ¿Puedo hablar? Sí. Mira, yo creo que el efecto de facilitación con la tarea de búsqueda visual no es el objetivo, sino que es una medida
útil para el objetivo final, que sería que la gente aprenda a discriminar entre comida que tiene más o menos calorías, para ser consciente y coger la que tenga menos, a más o menos iguales productos, etcétera. Entonces, lo que yo veo más interesante de toda la línea sería hacer algo así como empezando, digo, haciendo todo esto, pero luego al final presentar alimentos como pueden ser quesos, las fotos esas que has puesto, y luego utilizar diferentes etiquetas nutricionales como las que has puesto al final, en la fase de aprendizaje. Después, quitas las etiquetas y presentas el alimento en la tarea de búsqueda visual. Para tú demostrar, para ver, una vez que ya hayas visto que la gente ya se asocia al de más calorías, al que fija más, ver si eso con las etiquetas nutricionales la gente lo puede aprender. No sé si me explico. Porque, por ejemplo, en Inglaterra, si se usa, tú ya no sabes si el sujeto realmente cuando coge un producto es que está entendiendo la etiqueta, que rojo es que implica más calorías o no. Entonces, el hecho de tú utilizar un aprendizaje aquí y luego medir el efecto con la búsqueda visual, la facilitación para el aprendizaje en el caso de más calorías, sería un buen índice de que la gente ha aprendido. Es decir, que las etiquetas esas, las rojas, las verdes y amarillas u otras, como sean circulitos, cuadrados, realmente funcionan para un aprendizaje, con independencia de que luego ya aparezcan las etiquetas. No sé si me explico. Sí. Dice, hola Fernando, yo estoy investigando sobre trastornos de alimentación y quería preguntarte si habéis leído literatura sobre la importancia del contenido nutricional más que el del contenido calórico en la elección de los alimentos saludables. Quiero decir, no es tan importante el número de calorías, sino las propiedades nutricionales del alimento. Un aguacate es alto en calorías y no por eso se debe dejar de consumir. Eso... Bueno, lo que me acuerdo de haber leído eran los estudios que eran puramente de cómo hacer diseños de etiquetas nutricionales mejores. Es que no es tan simple como parece por lo que Isabel, creo que se llama, dice. El asunto es que algo que sea muy calórico no tiene que por qué ser no sano. Como dice el aguacate, tiene mucha caloría, unos garbanzos tienen bastante calórico, pero sin embargo tiene otras propiedades, alto en proteína, bajo. Entonces se enfrentaban al problema de diseñar, como pone aquí, algo que sea intuitivo para diferentes niveles, diferentes valores nutricionales. Pero sí, pero a la hora de nuestro experimento no habíamos pensado hacerlo tan complejo de meter otras cosas, aparte de las calorías, meter otro valor nutricional, porque entonces sería más chungo. Pero sí. O sea, no puedo responder mucho a tu pregunta, pero lo relacionado con lo que tú dices es lo del diseño de las etiquetas. ¿Alguna cosa más? A la de 3. ¿Nadie quiere aportar nada? ¿Vamos a aplaudir, no? ¿O qué? Ah, no, alguien está hablando. Hola, soy Isa. Hola, Isa. ¿Me oís? Sí. Vale, no, que he llegado a mitad porque estaba con otra clase y no he podido estar desde el principio. Pero que esto también tendría que ver, o porque es importante, por supuesto, para que el sujeto sepa, como dice Pedro, ¿no? Y aprenda esa relación y luego la pueda utilizar, pero también por el hecho de cómo influye en el consumo el no tener conocimiento, o sea, la gran variabilidad que hay de las diferentes aportaciones calóricas en los distintos alimentos, ¿no? Ana os puede hablar igual más de esto. Me refiero, o sea, que si tú, por ejemplo, te comes un cocido, como tú has aprendido que tienes experiencia previa y has aprendido que el cocido aporta, y es un aprendizaje automático, además aporta un nivel alto de nutrientes o de calorías, tú comes poca cantidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la ingesta se desregula cuando nosotros no tenemos ese conocimiento. Una pizza, por ejemplo, puede tener con el mismo formato y la misma apariencia y el mismo tamaño 200 calorías o 1000 calorías, ¿no? Y entonces eso hace que no se manden esas señales de saciación, es lo que se llama la saciación condicionada, que no se manden esas señales
y entonces el sujeto acaba consumiendo más porque no hay ese aprendizaje previo. No sé si Pedro en la Fernando ha hablado algo de eso en la introducción o no. Sí, algo se nombró, lo del ejemplo de la pizza y la salsa acondicionada. Sí. Claro, entonces también es importante en función, ese aprendizaje con las señales sería importante para ese control de consumo, ¿no? Como objetivo también final. No sé si me ha aclarado algo o no. Pero... ¿no? Para que el sujeto aprendiera y por tanto controlara de forma automática la ingesta. Por esa gran diversidad que tenemos actualmente de contenido calórico y nutricional también. Es verdad que esa distinción que decía Isabel es interesante, pero eso sería ya más dirigido no a haber adquirido ese aprendizaje, sino a lo que luego implica eso, ¿no? El saber distinguir entre propiedades calóricas y propiedades nutricionales. No sé. Y luego otra cosa interesante también que ha dicho Antonio sobre el tema de las diferentes poblaciones, ¿no? Que hay y la diferente reactividad a las claves de comida entre población pues con sobrepeso o población con normopeso, ¿no? Y cómo eso podría influir. Bueno. No dice nada. Pues ya está, listo. Bueno, pues vamos a aplaudirnos. Vamos a dar un aplauso, claro. A la raja.